Bien, este sería el segundo video de la clase del día martes 14 de septiembre. Estamos ubicados en la nota que ustedes tienen sobre etapas y épocas o periodos del pensamiento humano, que cuando hablamos de pensamiento humano, vuelvo a recalcar, por favor, estamos hablando de la pura filosofía. ¿Por qué? Porque anteriormente o en sus primeros indicios ninguna ciencia existía más que solamente la filosofía, y por eso es que a ella se le denomina como la ciencia madre. Entonces, en el cuadro que ustedes tienen en su documento, espero que lo tengan abierto, en ese hay un cuadro sinóptico, perdón. Ahí aparecen los periodos, las épocas o las etapas, y dice del pensamiento humano, porque estamos hablando precisamente de cómo cultivaban los filósofos en aquel entonces en la forma de pensar. Y ustedes tienen ahí la primera época o la primera etapa o la primera o el primer periodo, como usted le quiera denominar, época prehistórica o psicología precientífica. Vuelvo a repetir, época prehistórica o psicología precientífica. La palabra pre quiere decir antes de, ¿ya? El prefijo pre quiere decir antes de. Por eso es que ustedes escuchan que dicen preparto, antes del parto, ¿ya? Prenatales, o sea, pastillas que se toman antes del nacimiento de un bebé. El prefijo pre significa antes de. Entonces, en este caso estamos hablando de prehistórica, época prehistórica. Estamos hablando de la etapa antes de que se pudiera escribir la historia. O psicología precientífica, o sea, una época antes de que la psicología existiera y que fuera una psicología experimental. Más adelante voy a explicar cómo es una psicología experimental, ya que la psicología no puede ser experimental en una forma química. Entonces, que quede claro que el término pre significa antes de, en este caso, en el primer periodo, en la primera época, en el primer periodo, en la primera época o en la primera etapa que usted tiene marcado ahí, dice época prehistórica o psicología precientífica, o sea, época antes de que se escribiera la historia, época antes de la psicología científica. Entonces es antes de la historia, o sea, antes de que se escribiera la historia, porque desde la existencia del hombre, desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, ya hay historia. El problema era que no había quien lo escribiera. Entonces, ¿cómo se escribió la historia, profe Larios? Fácil. Las personas o los seres humanos, el hombre, cuando ya adquirió conocimiento, empezó a diversificar ese conocimiento, empezó a diversificar, ¿ya? Por ejemplo, empezó a averiguar de dónde viene el hombre, empezó a estudiar matemática, empezó a estudiar química, empezó a estudiar los astros, empezó a estudiar lenguas, de dónde viene el idioma, y así empezó a diversificarse como un abanico, el conocimiento. No sé si me voy explicando. Cuando el hombre apareció, el hombre no sabía cómo dejar escrito documentos. Entonces, no podía. Pero ¿qué fue lo que hizo? Todas sus actividades, todo su forma de comer, su forma de vestir, su forma de vivienda, lo fue dejando grabado con diferentes rasgos de aquellos entonces. Pero no dijo el hombre prehistórico, el primer hombre que apareció en la tierra, los primeros habitantes, no dijeron, aquí estuvo el ingeniero Gudiel, así como hacen ustedes cuando marcan en las paredes. No. ¿Qué sucedió? El hombre de la prehistoria no escribió, no dejó un documento, no dejó un libro, sino que lo que hicieron fue, siglos después, empezar a investigar los orígenes de la humanidad o los orígenes
de los seres humanos. Y entonces se fueron buscando a través de algunos vestigios, de algunos objetos, de algunos fósiles, restos fósiles, o sea, huesos que se iban encontrando e iban calculando ellos a través del conocimiento que los científicos ya tenían años después o épocas después o siglos después. Empezaron ya ellos a calcular el tiempo de este hombre, ¿verdad? Entonces, es bien importante hacer recalcar esto, que cuando aparecen los primeros hombres o los primeros animales en la tierra, ya hay actividad, pero el hombre no deja, aquí estuve yo, no sé si me estoy dando a entender, sino que va dejando algunos vestigios rústicos, rupestres, en paredes de las cuevas, algunos objetos que va haciendo en forma rústica como sus primeras armas para defenderse de los animales, para poder cazar, para poder pescar. Y entonces eso se va quedando, como quien dice, escondido en alguna situación, y eso va sirviendo como testimonio de que el hombre existió, y van haciendo un cálculo del tiempo en el que el hombre fue apareciendo. Bien, entonces durante la época prehistórica, el estudio de la actividad del hombre de las cavernas era cazar, pescar y dedicarse a la agricultura. Estamos hablando del hombre de las cavernas, el hombre ermitaño, el hombre cavernícola, como usted le llama. Y con el solo hecho de que éste ya cazara, ya pescara, ya sembrara, ahí ya había actividad, ya había una forma de pensamiento. Entonces, aunque era filosofía, ya era un motivo de estudio de la psicología. Ya no era solamente estudiar al hombre prehistórico, digamos que la licenciada Geraldine quiere estudiar al hombre prehistórico ahorita, lo puede hacer. ¿Cómo? A través de Google. A ustedes que les gusta googlear mucho, se mete a investigar, pero ya hay documentos escritos. Estos documentos escritos que ahora encontramos nosotros en los buscadores de internet fueron escritos por personas, valga la redundancia, que se dieron a la tarea de investigar, y que ellos no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de decir, bueno, voy a buscar tal tema, y ese tema ya existe en los buscadores de internet, sino que ellos tuvieron que investigar y dejarlo plasmado ahí. No sé si me voy explicando. Entonces, cuando el hombre empieza a aparecer en la tierra, este hombre es estudiado, pero siglos después, cuando el ser humano ya ha desarrollado, ya tiene conocimiento del manejo de varios saberes. Y entonces el hombre que ya tiene conocimiento, el hombre de 1600, del año 1600 o del año 1800, y que ya empieza a dejar en libros escritos sus investigaciones, dice, bueno, si el hombre de las cavernas se dedicaba a sembrar, a cazar y a pescar, ya hay actividad humana, y esto es ya una ciencia aparte, que hay que ponerle un nombre, se los expliqué en el aula presencialmente. Entonces, esa actividad, desde que el hombre realiza diversas actividades, hay comportamiento y hay conducta. Por lo tanto, ahí hay psicología. Solo que en aquellos entonces no se sabía qué era la psicología. Cuando dice estudio de la actividad del hombre, se refiere al hombre prehistórico, el cavernícola, el que no tiene un tipo de idioma o no tiene una forma de poderse comunicar en el lenguaje que ahora nosotros lo hacemos. Más que, por ejemplo, el balbuceo, el lenguaje a señas o los gritos, por ejemplo, ¿verdad? Como los bebés antes de que empiecen a platicar, a hablar, a emitir sonidos vocálicos, él se comunica con nosotros, y muchas veces nosotros le logramos comprender qué es lo que él quiere o qué es lo que nos quiere dar a entender. Este hombre cavernícola es nómado. ¿Qué significa nómado? Que va de un lugar a otro, que no está estacionario, no es sedentario. Nómado significa que va de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tiene necesidades de poder buscar lo que él tiene que cubrir. Tiene necesidad de comer
y entonces aquí no le queda bien y se va para otro territorio. Aquí hay mucha lluvia o no hay agua, entonces busca un lugar donde haya un riachuelo, un río o algo para poder sobrevivir y poder cubrir sus necesidades. Entonces el hombre es nómado, es errante, no está estacionario, no está sedentario. Una vida sedentaria es un trabajo sedentario, es aquel que realiza en una oficina sentado. Eso es sedentario. Errante, nómado es aquel que va de un lugar a otro. Errante, nómado, ¿ya? El que va de un lugar a otro, se mueve de un lugar a otro. Sedentario es la persona que está en un solo lugar trabajando. Entonces el hombre cavernícola es nómado, es errante, no es sedentario y vive de un lugar a otro para conseguir su alimento. Sus actividades como la caza, la pesca y la agricultura él las realiza para poder sobrevivir y alimentarse. Estas actividades lo llevan a pensar, por ejemplo, la forma como va a pescar, cómo va a cazar, cómo va a sembrar. Uno la realizaba de una forma, otro grupo de hombres lo realizaba de otra, y entonces hubo diversas conductas, hubo diversas formas de pensar, psicología y filosofías unidas. Entonces su comportamiento, cuando el hombre después de esta época empezó a hacer investigaciones, se dio cuenta que desde la prehistoria, desde la existencia del hombre, ya había psicología, sin saber claro en ese entonces, cuando el hombre era cavernícola, que ahí había psicología.